Es un gusto poder saludarles, licenciado, compañeros. Somos el grupo número 3 y a continuación le presentaremos la norma internacional de información financiera número 10, estados financieros consolidados. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Es decir, que esta norma financiera tiene como objetivo que una controladora pueda unificar, presentar y revelar la información financiera de sus subsidiarias como un solo ente económico. Para cumplir con dicho objetivo, esta norma requiere que una entidad que controla una o más entidades distintas presente estados financieros consolidados. Asimismo, define los principios de control y establece el control como la base de la consolidación. También establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una partida. Asimismo, establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados. En el alcance, esta norma nos indica que una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Para tener un mejor entendimiento de esta norma, abordaremos las principales definiciones. Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo en el que activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como que si se tratasen de una sola entidad económica. Es decir, que son aquellos que resumen la información financiera de un grupo económico que está relacionado por la participación de unas sobre otras por una principal que se llama matriz. Asimismo, nos habla de lo que es un grupo y es una controladora y todas sus subsidiarias. ¿Qué es una controladora? Es una entidad que controla una o más entidades. Es decir, que la entidad controladora se encargará de tener o tomar las decisiones relevantes para las empresas de tener poder y control sobre sus subsidiarias. ¿Qué es una subsidiaria? Es una entidad que está controlada por otra entidad. Nos habla también del control de una participada y nos indica que un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. Continuando con el tema, compañeros, toca el punto control. Un inversor, independientemente de la naturaleza de su implicación con la entidad, determinará si ésta es una controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada. Controla una participada si y solo si 1. Está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación sobre la participada y número 2. Tiene la capacidad de influir sobre estos rendimientos a través del poder que ejerce en la participada. Un inversor considera todos los hechos y circunstancias al evaluar si controla una participada. El inversor debe evaluar nuevamente si controla una participada cuando indique existencia de cambios en uno o más de los elementos de control que anteriormente indicaba. 2 o más inversores pueden controlar de forma colectiva una participada y cuando deben actuar de forma conjunta para dirigir actividades relevantes. En ningún caso los inversores pueden dirigir actividades sin la cooperación de los otros y ninguno controla individualmente la participada. Cada inversor debe contabilizar su participación de acuerdo a las NIF correspondientes, tales son la NIF 11, acuerdos conjuntos, NIF 28, inversiones en asociadas o negocios conjuntos y la NIF 9, instrumentos financieros. Poniendo un breve ejemplo sobre esto, sería de 2 inversores que deciden crear una participada para generar producto médico. Un inversor se encarga del desarrollo y la aprobación del producto médico y el otro se encarga de la fabricación de este y el comercio de este. Cabe destacar que para determinar cuál de los inversores tiene el poder, tienen que aplicar lo que indica la norma. En este caso, primero tienen que ver
el propósito y diseño de la participada, qué factores determinan el margen de ganancia, los ingresos de actividades ordinarias, su valor en la participada y así como el valor del producto médico. ¿Qué efecto tienen los rendimientos sobre la participada al tomar decisiones con respecto a los factores anteriormente descritos y cuál es su exposición a la variabilidad de los rendimientos? También se debe considerar cuál es el esfuerzo que cada uno aplica en esto, tanto en el desarrollo como el otro en la comercialización del producto. Y también se debe tomar en cuenta quién es el que controla el producto una vez que se supera la fase de desarrollo. Eso es todo. Continúo con la exposición. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el poder. Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorga la capacidad de dirigir actividades relevantes. Por actividades relevantes se refiere a las actividades que afectan de forma significativa al rendimiento de la participada, como por ejemplo podemos mencionar la venta y compra de bienes o servicios, gestión de activos financieros, adquisición o disposición de activos, investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos, así como la determinación de una estructura de financiamiento. La norma nos dice que el poder surge de derechos. Como se los decía anteriormente, para tener poder sobre una participada, el inversor tiene que tener derechos los cuales le den la capacidad para dirigir actividades relevantes. En ocasiones la evaluación de ese poder es sencilla, como por ejemplo cuando ese poder se obtiene de manera directa o únicamente de los derechos de voto que son concedidos por los instrumentos de patrimonio como son las acciones. En otros casos esa evaluación es mucho más compleja. En este caso se requerirá que se consideren más de dos factores, como por ejemplo el poder que se obtiene de uno o más acuerdos contractuales. El inversor con capacidad para dirigir actividades relevantes tiene poder incluso si ese derecho a dirigir no lo ha ejercido. La evidencia de que el inversor ha estado ejerciendo actividades relevantes puede ayudar a determinar si ese inversor posee poder o no sobre esa participada. Sin embargo, esta evidencia no es concluyente para determinar si ese inversor posee o no poder sobre esa participada. En el caso de que hubiera dos o más inversores que tengan derechos presentes, los cuales le otorguen capacidad para dirigir actividades relevantes diferentes, en este caso el inversor que posea la capacidad para dirigir actividades relevantes que afecten de una manera más significativa el rendimiento de la participada es el que va a tener poder sobre esta participada. Un inversor puede tener poder sobre una participada incluso si otras entidades tienen derechos existentes que le concedan la capacidad presente para participar en la dirección de las actividades relevantes, como por ejemplo cuando una entidad tiene influencia significativa. Gracias. Al evaluar si un inversor tiene control sobre una participada, el inversor tiene que estar comprometido o tener derechos sobre los rendimientos variables de su involucración en la participada. Entonces, ¿qué es un rendimiento variable? Estos rendimientos son no fijos debido a que tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de una participada. Estos rendimientos variables pueden ser positivos como negativos o una combinación de ambas. La vinculación entre poder y rendimiento se refiere a la capacidad que tiene el inversor de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Por eso el inversor con derechos respecto a la toma de decisiones determina si es un principal o un agente. Entonces, ¿qué es un agente? Es aquel que actúa de aparte de otro y no tiene control sobre la participada, mientras que el principal
puede delegar en el agente la capacidad de toma de decisiones, pero en última instancia el principal mantiene su poder. Los requerimientos para la contabilización se deben de tener procedimientos de consolidación. Uno de estos procedimientos es que se combinan las partidas similares de los rubros de activos, pasivos, ingresos y gastos y los flujos de efectivo de la controladora con la subsidiaria. También se elimina el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y la parte de que tiene la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria. Existe una eliminación total referente a las relaciones con transacciones entre las entidades de grupo. Para poder tener una contabilización, también debemos de tener en cuenta que se tiene que tener políticas contables de manera uniforme. Existen tenemos otros requerimientos respecto a la contabilización. Entre ellas es la medición. Se refiere a que la entidad incluirá los ingresos y gastos de una subsidiaria en los estados financieros consolidados en la fecha en que se obtiene el control y se termina cuando ya no se tiene el control. Tenemos la presentación de los estados financieros consolidados. Estos estados financieros de la controladora y de la subsidiaria son utilizados para la elaboración de los estados financieros. Deben de tener la misma fecha de presentación. Si en dado caso no se tiene la misma fecha de presentación, la subsidiaria procederá a realizar información financiera adicional a la misma fecha en que los estados financieros de la controladora para que le permitan a esta consolidar la información financiera. También tenemos participaciones no controladas. Estas se deben de incluir en el estado de situación financiera y se debe de clasificar en el rubro de patrimonio. Gracias. La norma da a conocer los requerimientos al momento de que una controladora pierde el control de una subsidiaria. Un ejemplo pequeño sería cuando una controladora tiene el 70% de participación en una subsidiaria y decide vender un 50% de esa participación a los demás accionistas. Partiendo de este pequeño ejemplo, les puedo dar a conocer un poquito sobre estos requerimientos. El primero es dar de baja en cuentas. ¿A qué le va a dar de baja en cuentas la controladora? A los activos y pasivos de la entidad que deja de ser subsidiaria. También le va a dar de baja en cuentas al importe en libros de las participaciones no controladoras. También tiene que reconocer cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria a su valor razonable. También debe reconocer las ganancias o pérdidas por la pérdida de control y también debe reconocer los importes adeudados por la subsidiaria o los importes adeudados a la subsidiaria. El otro punto que da a conocer la norma es determinar si una entidad es una entidad de inversión. ¿Pero qué es una entidad de inversión? La norma da 3 definiciones o 3 pautas. La primera es que una entidad de inversión obtiene los fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar servicios de gestión de inversiones. El otro es que el propósito del negocio es únicamente la inversión de los fondos para obtener rendimiento por la apreciación de capital, es decir, aumentar el valor de ese capital o ingresos de inversiones, es decir, algún interés o alquileres por propiedad, planta y equipo. El otro punto es que mide y evalúa el rendimiento de todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. La norma nos da a conocer características típicas de una entidad de inversión para evaluar las premisas anteriores. Primero, la primera característica es que una entidad de inversión tiene más de una inversión. La otra es que tiene más de un inversor, es decir, que recibe fondos o inversiones de diferentes entidades. La otra característica es que tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad. Y la última característica que da a conocer es que tiene participaciones en propiedades en forma de patrimonio o similar. Para ir concluyendo con la norma nos da excepción de cuándo consolidar una subsidiaria y cuándo no una subsidiaria en una entidad de inversión. La primera es cuando no va a consolidar, cuando prácticamente la subsidiaria sea una entidad de inversión. Entonces la controladora va a reconocer al valor razonable con cambios en el resultado esta subsidiaria, según la NIF 9. ¿Y cuándo se va a consolidar? Cuando una subsidiaria prácticamente no sea una entidad de inversión, sino que el propósito de esta subsidiaria es brindar servicios relacionados con las actividades de inversión de la controladora.
Este ha sido lo que nosotros como grupo le queríamos dar a conocer. Espero y les haya servido un poquito para entender la norma. Muchas gracias.